Bueno, Luis, como esto es radio también, y nosotros estamos transmitiendo para la radio cooperativa.uy acá en Montevideo, para Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y la RU en Buenos Aires. Pero algunos que van a ver el video, pero no van a ver lo que vos hacés. Me gustaría que nos describieras qué es lo que vos estás haciendo ahora. Bueno, como decía hace un rato, yo he ido trabajando y pasando por distintos materiales. Hace unos 12 años más o menos volví a trabajar el cuero, buscando en ese momento generar una pieza, una línea de piezas que fuera como muy identitario del taller. A esas piezas que uno las ve y dice, ah, esto es del taller tal o cual, y en este caso del taller a escala, quería que generar una... Y fue con unos personajes que lo hacía, que lo sigo haciendo, pero más bien por encargo ahora, ya no tanto por digamos, para la feria, sino para empresas, para instituciones, para organismos, por piezas muy especiales, que tenía que ver con el tema del hombre de campo, del gaucho. Eso estaba hecho en cuero de oveja, ¿no? Cuero de chancho, cuero de cabra, cuero muy fino, donde yo lo que hacía con un poncho que en general era muy raído, o sea, con tres elementos que eran como muy distintivos, ¿verdad? El sombrero, las barbas en la cara y el poncho. En algunos casos una lanza, en algunos casos una guitarra, ¿no? A partir de unas fotos antiguas que había encontrado en unos diarios, donde eso era como una foto obviamente en blanco y negro, muy raída ya, pero obviamente esos tres elementos eran lo que definían al personaje. Bueno, a partir de ahí empecé a investigar, a probar, a ensayo y error, hasta que pude encontrar una forma de generar esos personajes que resultaron muy justamente tuve la fortuna, por decir alguna cosa. Muchas veces uno busca y no logra encontrar, ¿no? Como ayer un amigo me decía, un compañero me decía, sí, hay veces que la orquesta suena y hay una nota que no cuaja, bueno, pero en este caso la gente pasó inmediatamente a identificarlo, y eso me empezó a abrir puertas, me empezó a abrir otras puertas que de repente en otros momentos no llegaba. Y bueno, eso me valió que piezas del taller nuestro fueran regalos oficiales del gobierno, de ministerios, de instituciones, de empresas, ¿no? Eso hasta hace unos años, y ya te digo, eso lo sigo haciendo. Pero después que yo sigo yendo a las ferias al exterior, me encontraba con que cuanto más me alejaba de la región, ese personaje más costaba explicarlo, qué era el gaucho, cuál era el espíritu, cuál era esa historia que contaba en la pieza. Entonces dije, bueno, tengo que sumarle a esto personajes que sean como más universales, que se puedan leer en cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque digo, en la región, Argentina, sur de Brasil, incluso Chile, el gaucho, digo, es un personaje que ciertas referencias por lo menos hay, pero cuando iba llegando al Caribe o al norte de acá de Sudamérica o a Europa, eso costaba explicarlo. Entonces empecé a hacer esta línea de personajes que tiene que ver con los inmigrantes, ¿verdad? Son dos personajes, los primeros que hice eran dos personajes, ahora ya trabajando en suela, un material más grueso, más resistente, que no necesita una estructura interna, o sea, es autoportante, por decirlo de alguna manera. Es un cuero que tiene entre 4 y 6 milímetros de espesor. Entonces, eso permite que las piezas sean livianas, más resistentes, ¿no? Son todas cosas que con el oficio tenemos que ir aprendiendo a manejar, porque ahí está, un turista o un visitante o alguien que viaja y tiene que llevar eso al exterior, esas cosas también cuentan, ¿no? A veces eso, o mejor dicho, eso no puede jugar como una limitante, pero no podemos dejarlas de tener en cuenta muchas veces. Entonces empecé, ya te digo, los primeros personajes eran como muy austeros, una figura de un hombre y una mujer. Percibí que tenía que sumarle a esos otros gauchos personajes de campo, personajes que fueran más universales, ¿verdad? Entonces ahí pasé a trabajar en suela, un cuero que es mucho más rígido, un cuero que va material que va de entre los 4 a los 6 milímetros aproximadamente, que por lo tanto ya es más resistente. Pero sigue siendo liviano, no necesita una infraestructura adentro para sostenerse, sino que es, como te decía hoy, autoportante por de alguna manera. Entonces las piezas quedan muy livianas, que son cosas a tener en cuenta a la hora de
cuando va una pieza al exterior o algo así, son cosas que importan, digamos, ¿no? Nunca debe ser una limitante, pero son a tener en cuenta. Entonces empecé a hacer unos personajes que eran muy austeros, muy simples, distinguibles como un hombre, una mujer, ¿no? Con una bufanda al viento, ¿no? Pero sin detalles casi ninguno, casi sin detalle, una corbata nada más él, unos botoncitos ella en el vestido y 2 maletas, 2 valijas hechas con un cuero, simplemente un cuero doblado, que incluso otro compañero me dijo, esas valijas podrías hacerlas, ¿no? Y le va a completar el personaje, y yo tomé eso, porque siempre estas ferias, con todas las ferias, lo que tienen es esa gran virtud que es la interacción. Primero con los compañeros, con ojo acostumbrado a ver y a leer y a entender y a percibir cosas, y el público que te destaca, mirá esto, qué interesante, o esto otro, ¿no? Entonces ahí hay como una ida y vuelta donde la pieza se termina de completar, se termina de hacer. Digo, en la medida que uno también esté atento a eso, ¿no? O venga interesado en escuchar eso. Entonces, después sí, de los viajeros esos, que toda la gente lo identificaba inmediatamente con el tema de la migración, de los inmigrantes. Uruguay, ni que hablar, país marcado, principio del siglo XX, indiscutiblemente por la inmigración española mayoritariamente, pero italiana, polaca, vasco, judío de distintos orígenes, ruso, bueno, lo que ya sabemos todo. Todo el mundo decía, ¿quién no tuvo un abuelo que llegara en un barco, ¿no? Y de ahí pasé, ahí sí, ya ponerle un poco más de detalle, capaz que en algunos casos un poco más de pintorescos, por decir de alguna manera, a lo que tiene que ver con los oficios y las costumbres. Empecé a desarrollar el maletero que te encontrás en los puertos o en las terminales, ¿no? Con los carros, con todos los baúles y las valijas, los músicos, la mezcla de las músicas que venían con los ritmos propios de acá, el tango, ¿no? Entonces tenemos bandoneonistas, tenemos músicos, digamos, de lo que podría ser una vieja retreta o una orquesta típica a músicos de música clásica, ¿verdad? Por su vestuario. Y después oficios. El primero que hice fue un herrero, mi abuelo era herrero, lo conocí muy poco, pero yo tenía 4 años cuando él murió, pero viste, cosas que mi tío, que era que te decía hoy, de alguna manera me fue tirando, y después pasé a todo tipo de oficios y personajes de esos que te encontrás, o cerca de los puertos o por los barrios. Desde el colchonero, el afilador, el organillero, el diariero que estaba en todas las esquinas, el escobero, algunos que se mantienen muy poquito, pero todavía va quedando algo, y otros que también cuando te encontrás con gente joven que llega a la feria, de repente gente joven de 25 o 30 años, no tienen ni idea de qué se trata, el barquillero, por ejemplo, pero inmediatamente que le contás algo, enseguida como que se interesan y vos le mostrás alguna foto antigua y terminás de completar la historia ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí por ese lado es que hemos estado recorriendo últimamente. Y ahora este año empecé a tratar de desarrollar otra línea nueva, otra línea diferente, más escultórica por decir de alguna manera, pero ahí estoy en un terreno todavía mucho más de investigación, no puedo decir que haya piezas finalizadas. Luis, la industria del cuero ha venido en crisis, caída libre. Estrepitosa. ¿Cómo es tu provisión? Bueno, acá en realidad quedan algunas curtiembres, muy pocas. Mucho cuero es importado, aunque te parezca mentira, es importado, porque por ejemplo el cuero de la suela o el crupón, a partir del tema del calzado y la goma y todo esto otro sintético, ahí es donde empezó el declive y la decaída de toda esa parte, y eso te lo comento porque es lo que me comentan los propios gente de las curtiembres, ¿no? Que ahí fue donde empezó para ese tipo, para la suela, por ejemplo. Y entonces mucho de eso viene importado. Lo que se consigue acá es muy fino, o bastante más fino, de espesor, entonces no da para lo que yo necesito en este caso. Otros cueros sí, se hacen acá, se consiguen, pero por ejemplo, hay otros cueros que vienen de China, aunque te parezcan mentira, ¿no?
En ese sentido es bastante complejo. De repente hay algunos cueros que consigo, cuero de oveja, por ejemplo, que yo conseguía semiprocesado, sacado del campo, vamos a decir, y lo llevo a algunas de las curtiembres de esas chiquitas que van quedando para que me los terminen de preparar y teñir de los colores que más o menos le necesito o algo así. Luis, ¿cuál es la diferencia entre un artesano y un artista? Bueno, mira, pues esa es una discusión, digamos, que es como eterna y que yo ya no pierdo, no pierdo tiempo, no gasto esfuerzo en tratar de discernir eso, ¿verdad? ¿Vos cómo te consideras a vos mismo? Yo un artesano. Un artesano, Yo soy un artesano. no un artista. No, a mí hay veces la gente dice, no, esto es arte, usted es un artista. Así que, digo, no me convoca por ese lado. Digo, yo si me pregunta tu profesión, artesano. No. Y tampoco, ni me parece mal, ni me parece bien, pero es una digresión, una línea que a veces es muy fina. Uno puede pasar para un lado y para el otro. Si quisiera identificarlo, uno pasa para un lado y para el otro esa línea, a veces sin darse cuenta. Muchos de los compañeros que están acá son artesanos y perfectamente podrían cualquier persona identificarlo, si no, esto es un artista plástico, porque los componentes son los mismos. De repente la forma de trabajar, una de las diferencias está en la forma de trabajar, una de las que puede haber más notoria es la forma de hacer. De repente hay que hacer líneas más seriadas de cosas en el trabajo nuestro, ¿verdad? Lo otro de repente va más por las piezas únicas, ¿no? No siempre hay reproducciones. Pero ya te digo, no es un tema que me desvele para nada. Te agradezco mucho, Luis. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo, por lo que estás haciendo conmigo en particular y por la difusión de la feria esta en general, donde tú mismo lo has dicho que tiene un nivel, digamos, importante, con muchos compañeros con muchísima trayectoria y con una formación más que importante para trasladar y para transmitir Así es, muchas experiencia. Gracias.